Estamos en la recta final. Se termina una eliminatoria que ha tardado cerca de 3 años y medio. Ya tenemos a 6 clasificados de manera directa. Falta saber si Venezuela o Bolivia, cuál de estas dos selecciones irá al repechaje representando a la Conmebol. Para analizarlo, Dairon Quiroz, Desiree Monsiváis y Carolina de las Alas. Así está la tabla de posiciones. La selección campeona del mundo y bicampeona de América, la selección de Leo Messi, clasificada. Cruz control, navegando tranquilos. Brasil, a pesar de todas las complicaciones, una eliminatoria totalmente predecible. Segunda, Uruguay, que sufrió mucho, le pegan a Marcelo Bielsa. Terceros clasificados. BKHS, gran trabajo con Ecuador. Colombia, que sufrió, pero recuperó la memoria en el momento clave de la eliminatoria y también ha abrochado su participación en el Mundial 2026. Paraguay venía muy mal, contrataron a Alfaro y cambió la dinámica, y los guaraníes también estarán en la próxima Copa del Mundo. Venezuela con 18 puntos, Bolivia con 17. Última jornada, Venezuela va a recibir a Colombia y Bolivia va a recibir a Brasil. Dairon Quiroz, arranco con usted. ¿Qué selección se clasificará al repechaje de la Conmebol? ¿Bolivia o Venezuela? Y lo más importante, ¿por qué? No, yo creo que va a clasificar Venezuela, ahora va a ser sufriendo. ¿Por qué? Porque Venezuela ha hecho menos mal las cosas que la selección de Bolivia, que la selección de Perú y la selección de Chile. Venezuela tuvo el conjunto de Bocha Batista una muy buena primera vuelta antes de irse a la Copa América, una muy buena primera vuelta donde incluso llegó a estar en la cuarta posición y ha mantenido, importante para ellos, su invicto de local. En Venezuela siempre decíamos, es que al Mundial se va nada más asegurando los partidos de local. El problema es que este equipo del Bocha Batista se tomó eso demasiado literal y se olvidó completamente de los partidos de visitante, donde en todas las jornadas que participó Venezuela de visitante, en los 9 partidos, solamente logró sacar 2 empates, uno importantísimo, histórico, contra la selección de Brasil, y uno vago, y digo vago porque fue contra la selección de Perú, y Venezuela ahí falló. Durante toda la eliminatoria, Venezuela falló muchas veces contra los rivales a los que tenía que ganar, perdiendo contra Paraguay en Defensores del Chaco, dejándose golear, porque no perder, sino dejarse golear 4-0 por Bolivia a partir de un mal planteamiento del Bocha Batista, pero aún así le ha alcanzado entre esa buena primera vuelta y esos partidos de locales donde no ha caído hasta el sol de hoy, derrotado todavía en condición de local, pues la Vinotinto se ha sabido mantener en esa séptima posición y hoy en día depende de sí mismo. No puede depender de lo que haga o deje de hacer la selección de Bolivia contra Brasil en el Alto, porque sabemos que las cosas a 4.100 metros del nivel del mar, no sabemos cómo se van a despertar los jugadores de la selección de Brasil. Pueden estar para un lado o pueden estar para otro. Por lo tanto, el Bocha Batista tiene que ir a ganar contra el equipo de Colombia, que ya está clasificado, pero que precisamente por esa condición es que les tengo bastante miedo. Carolina, es cierto lo que dice Dairon. Venezuela ha tenido una eliminatoria llena de altibajos, pero ganó el partido que tenía que ganar, el 6 de junio en casa contra Bolivia. Y por eso llega a esta última jornada, yo creo que hasta de manera cómoda, porque para que Venezuela quede fuera del repechaje, Bolivia tiene que ganar y que Venezuela no gane. Ese es el único escenario bajo el cual Venezuela no iría al repechaje. A Venezuela le sirve ganar y ya depende de sí misma. Pero si pierde o empata y Bolivia no gana, igual se clasifica al repechaje. Usted, Carolina de las Alas, ¿cómo ve el desenlace de esta eliminatoria? Yo creo que va a clasificar Venezuela. Yo creo que va a clasificar, evidentemente el corazón ahí está involucrado, pero creo que ese punto de diferencia, gracias a ese partido del 6 de junio, yo creo que esa era la final más importante. Evidentemente antes de este partido contra Colombia, pero yo no hablaría de comodidad. Yo creo que para un equipo que nunca ha ido a un mundial de fútbol, de mayores por supuesto, para un equipo que se lo juega todo, no puede existir la palabra comodidad en su vocabulario, sobre todo cuando se enfrenta a una Colombia que no sabemos qué Colombia va a ser. Ya Néstor Lorenzo tiró algunas pistas, no va a jugar con el equipo titular, es la sensación que me dio. Van a haber variantes, pero también van a haber jugadores que se van a querer ganar el puesto. En
en Colombia están especulando también con el hecho de que Colombia debería ganar este partido para tener la mínima posibilidad de convertirse en cabeza de grupo en el próximo Mundial de Fútbol. Y por eso yo creo, José, que no doy por descartado nada. Por ejemplo, Brasil, aunque sí es cierto que va a jugar en el Alto Bolivia, y creo que esas condiciones son terribles y que es muy difícil que cualquier equipo del mundo gane allá, Brasil, recordemos que si bien se clasificó en la jornada pasada, Ancelotti tiene muchas cosas por mostrar. Tiene que darle autoestima a un equipo que está perdido justamente en eso, que hoy no se habla ni siquiera para muchos de su candidatura al próximo Mundial de Fútbol. Entonces, sí, es verdad, Bolivia ha necesitado, Venezuela ha necesitado, pero Brasil y Colombia tienen sus propias necesidades. Además, a mí no se me olvida que Colombia, si bien las últimas fechas de las eliminatorias pasadas, cuando los rivales eran otro y eran otro el calendario, se quedó 2 veces fuera del Mundial, y cuando sacaba sus cuentas se daba cuenta, valga la redundancia, que contra Venezuela no tenía los 6 puntos que quería, que esta Venezuela le ganó en Barranquilla con gol de Juan Arango para el Mundial del 2002, al que Colombia no va, que esta Venezuela sacó empates en San Cristóbal. Entonces yo no creo que la cosa sea tan fácil para el equipo venezolano, pero las cartas están echadas, Venezuela tiene que ganar ese partido, y aunque digan que no va a tener un ojo en Bolivia, sí, y en el Alto, seguramente que sí lo va a tener. Totalmente. Desiree, la historia es muy clara, una historia que le favorece a Colombia. Últimos 6 partidos en eliminatorias, 4 victorias para Colombia, 1 empate y solo 1 victoria para Venezuela, que fue el 26 de marzo del año 2013. En 2015 le ganaron, le ganaron en la Copa América, nada más para poner un poquito más bonito el dato de cara a los vinotintos, ¿no? Venezuela ganó 1-0 en esa Copa América. Disculpen. Muchas gracias, Dairon, por el dato, pero ahí la gráfica claramente decía en eliminatorias. Sí, pero yo quería pintarla un poquito. Mano, tengo fe. Mano, tengo fe. Yo le voy a hacer esta pregunta a Desiree, porque Dairon y Carolina se acomodan. Desiree no. Desiree, como cuando estaba en la cancha, por favor, quiero que la clave en un ángulo. Bolivia y Venezuela, ¿realmente han crecido o llegan a esta última jornada con chances? Simple y sencillamente porque de 10 selecciones, Desiree, 6 clasifican de manera directa y la 7ª va al repechaje. ¿Usted de qué lado del debate está en esta pregunta puntual? ¿Hay progreso o se benefician de un sistema eliminatorio donde la verdad es sumamente benevolente, y yo le sumaría hasta mediocre? Pues no hay progreso. Simplemente se dejan llevar por las reglas, están en el repechaje y es la oportunidad. Progreso no es subjetivo, pero si quieres que haya objetividad de mi parte, es simplemente estoy jugando a través del sistema y hay una posibilidad de oro para que Venezuela vaya al Mundial. Ahora, me estaba poniendo mucho en la emoción escuchándolos a Carolina, a Dairon, porque de verdad, si yo veo todas esas estadísticas, que si Brasil va a jugar a Bolivia, que si Colombia tiene que demostrar para ser el número 1 en el grupo más adelante, y empiezo a escuchar eso yo como jugadora, y de verdad no quiero jugar el partido, ni tanto Venezuela contra Colombia, ni Bolivia contra Brasil. ¿Qué voy con esto? Que todo ese tipo de escenarios absurdos, porque realmente como jugador uno tiene que concentrarse. Y la parte más importante es jugar el partido. Yo le doy un poquitito más al beneficio de que Venezuela, cuando estuvo en casa y de local, fue más contundente. No perdió ninguno de los puntos posibles, es decir, empató, sí, ganó también, pero no perdió. Y eso también es muy importante. Ahora, creo que lo más interesante es que se jueguen los partidos y la posibilidad de un sistema, como lo dice, esta vez mediocre, pero yo le veo más posibilidad de que vaya Venezuela por primera vez al Mundial. José, disculpa. Sí, yo también veo a Venezuela. Yo quiero decirte algo ahí, disculpa, es que me lo estoy guardando porque hablaste de progreso. No, puede meterse sin problemas, ese es su programa, como el de Desiree y Carolina. Adelante, con confianza. Tú eres, José, un gran host. Más o preguntabas menos. tú por si Venezuela, preguntabas también por Bolivia, yo te voy a hablar de Venezuela, si Venezuela ha tenido progreso, si lo que Venezuela está a punto de lograr el día de mañana es a partir del progreso que ha tenido. Bajo este mandato, bajo esta dirección técnica del Bocha Batista, hubo un progreso y ya luego un descenso que borró todo lo que había logrado el Bocha Batista durante la primera vuelta de la eliminatoria.
El progreso Pues no hay del Bocha progreso. Batista, y lo quiero dejar muy claro, porque el cuerpo técnico, no, porque como subió y ya luego bajó más abajo de donde llegó a estar. Porque el Bocha Batista, y lo quiero dejar muy claro, porque el Bocha Batista y su cuerpo técnico se han afincado muchísimo en el discurso de que es que esta selección está mucho mejor y llegó a la última jornada con posibilidades con respecto, y si lo comparamos con las últimas dos eliminatorias de 2022 y de 2018. Es conveniente por parte de ellos hacer esto porque lo comparan con las dos peores eliminatorias de la selección vinotinto en los últimos 20 años en lo que va de siglo. En un momento en el que la selección no tenía una estabilidad federativa, no tenía una estabilidad en el cuerpo técnico, no tenía unos jugadores comprometidos que se pudieran preocupar nada más por jugar al fútbol. Pero si vamos un poco más atrás al proceso que tuvo César Farías con la selección vinotinto rumbo a Brasil 2014, esa selección de Venezuela llegó hasta el 6º lugar con muchos más puntos o con más puntos de los que tenía ahorita. Creo que llegó a 24, 25, no sé si Caro se recuerda. Más atrás aún, para el proceso de 2010 de Sudáfrica con el profesor Richard Páez, la selección vinotinto llegó a 21 puntos y aún así quedó en la 7ª posición. O sea, se hubiese clasificado bajo este formato. Esta selección del Bocha Batista tiene hoy en día 18 puntos, está en la 7ª posición y está viendo cómo hacer, claro, dependiendo de sí mismo para ganar un partido dificilísimo contra Colombia. Entonces, el progreso de la Vinotinto bajo esta dirigencia, bajo este cuerpo técnico, no ha sido el deseado. Y ya luego, cuando se termine una cosa, la Dairo, eliminatoria y si Venezuela llega al Mundial, pues se revisará lo que se logró. Pero una cosa, Dairo, no caigas en las provocaciones de José del Valle. Porque una cosa es que nosotros, viendo el proceso de Venezuela, entendamos que este equipo puede jugar mejor, que el Bocha tiene dudas. Pero a la gente que no le quepa ni la mínima duda de que si Venezuela se clasifica al próximo Mundial de Fútbol es porque ha evolucionado futbolísticamente. Lo hemos visto en Copas América, las del 2011, porque nuestros jugadores hoy son mucho más valientes, van mucho más para adelante, porque hay una idea de juego, porque futbolísticamente, incluso como país, hemos evolucionado. A mí que nadie me venga a vender que Venezuela no puede jugar hoy a la altura de equipos como la CONCACAF. Yo sé que Venezuela hoy le hace partido a México, a Estados Unidos que viene de perder 2-0 contra Corea, que perfectamente le puede ganar a Panamá y Guatemala, que están ahorita peleándose una posición. Es decir, que a nadie le quepa la mínima duda que si Venezuela va para el próximo Mundial, independientemente de que clasifiquen 6 de 10 y el próximo del repechaje, porque aparte todavía no se sabe, porque todavía Venezuela, si clasifica el repechaje, no tiene la posibilidad del Mundial ganado, vamos a tener que esperar hasta marzo. El fútbol venezolano ha crecido, que tiene por mejorar muchísimo, que necesitamos jugadores en la élite muchísimo, que el fútbol venezolano debe mejorar, que debemos tener más técnicos muchísimos, pero que ha habido un progreso de la Cenicienta a hoy es 100%. Indudable. Por si acaso. Carolina. Yo eso no lo estoy negando. Carolina, no simplemente entendí. Estoy comparando el proceso Bocha Batista con otros procesos que me parece que bajo esta dirección técnica constantemente han sido pullas tras pullas tras pullas. Dairo, está bien, Carolina, pero cuando estás a las puertas de un mundial, perdón, pero es que cuando estás a la puerta del mundial, la discusión no está por ahí, la discusión es por otro lado. Luego se revisará si no se logra, pero yo siento que es un momento histórico tan importante que hay que quitar toda la maleza. Y no se trata de ser porrista, porque hay gente que lo confunde con ser porristas. No, es valorar el momento histórico ante el que estás. Carolina, no entiendo la comparación con las elecciones de la CONCACAF. Yo sería el primero en decirle que Venezuela perfectamente compite con todas las elecciones que usted mencionó. ¿Hay progreso? Sí, hay progreso, pero le pido a la producción que pongamos la tabla de posiciones nuevamente para que a Carolina de las Alas le quede algo muy claro. ¿Podemos poner la tabla de posiciones nuevamente, por favor? Venezuela ganó nada más 4 partidos de 17. 4 partidos de 17. ¿Ha progresado? Sí ha progresado. Pero ¿por qué hoy tiene chances de clasificarse a su primera Copa del Mundo? Simple y sencillamente porque el FIFA de 32 aumentó a 48 selecciones. Simple y sencillamente. Claro, pero entonces cuando hagas el análisis de los eliminatorios de la CONCACAF, cuando hagas el análisis de las eliminatorias de CONCACAF, di, bueno, como no está Estados Unidos, México y Canadá porque tienen la clasificación garantizada, entonces a eso me refiero. Es que cuando ponen... pero es que no te escuché, la gente se puede ir a otro video que hablamos de Guatemala, Panamá, y nunca escuché a José del Valle diciendo que Canadá, México y Estados Unidos están clasificados. O sea,
A mí lo que me Carolina, importa es Carolina. que me des el contexto completo, aquí y allá. Claro, pero mire, si hablamos de la CONCACAF, también es cierto. ¿Por qué hoy Guatemala? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué varias selecciones pueden clasificar? Por lo mismo, Carolina, no sé por qué se pone la camiseta, no nada más de Venezuela, de toda la Conmebol. Deciré, en la eliminatoria de la Conmebol, yo he visto escenarios cuando Argentina y Uruguay han necesitado ayudarse. Se ayudan. Usted ve un escenario factible donde Colombia le haga un guiño a Venezuela, Colombia vaya menos, deciré, discúlpeme, pero esto ha pasado en las eliminatorias de la Conmebol. Uruguay y Me quedo Argentina en la así. última jornada se han ayudado. Pero ¿y ¿Usted Colombia? ve un escenario factible así, deciré? Perdón, pero ¿dónde está el deportivismo que tanto la gente dice y que tanto las elecciones se van a dar con todo? Ahora resulta que se ayudan. Vamos a Sí. poner en la realidad. Estoy cayendo en el mundo real. Lo que es el mundo real. Tal vez se ayudan. Sí, lo has dicho. A lo mejor está en la historia. Pero yo creo que en esta eliminatoria, ¿para qué vas a dejar vivo a un Venezuela? ¿Para qué vas a dejar vivo a un Bolivia cuando le puedes hacer el favor de que ni siquiera pasen un mundial y te quitas de un problema? Si es que los equiparamos con que han sido selecciones que han tenido un progreso. En el caso contrario, que yo considero que no han progresado porque el sistema les favorece, para mí es que no les van a regalar nada y el partido va a ser tan emocionante y tan deportivamente justo. Y la mejor manera... Le hago esta misma pregunta a Dairon y a Carolina, que son venezolanos, pero que tienen familia colombiana. Deciré, Dairon y Carolina se acomodan. Cuando les conviene, son colombianos. Cuando les conviene, son venezolanos. Pero existe ese panorama factible, Dairon, donde Colombia le dé una mano a Venezuela. Y reitero, como lo ha hecho Argentina con Uruguay. No, y también lo hizo, de hecho, Perú con Colombia de caras a lo que fue la clasificación del Les Mundial convenía a los dos de el empate. 2018. A los dos les convenía el empate Y para les ir convenía uno a al los dos el repechaje empate. y otro para Correcto, clasificación directa. el famoso Pacto de Lima, pero eso no lo veo pasando en Maturín. ¿Por qué? Por dos cosas, sencillamente. Néstor Lorenzo, el entrenador de Colombia, está ahorita bajo tela de juicio. Si bien se clasificó, si bien le están respetando el proceso y va a dirigir el próximo Mundial, no le fue bien después de lo que fue esa buena actuación en la Copa América y la segunda vuelta de la eliminatoria. No ha tenido buenos resultados. Entonces Néstor Lorenzo necesita demostrar, necesita comprobar futbolísticamente al frente de un rival de patio contra el que a los colombianos le duele muchísimo perder puntos, pues Néstor Lorenzo necesita dejar convicciones ahí, número uno. Y número dos, yo a lo que más Venezuela le tiene que tener miedo, porque la selección, el planteamiento más competitivo en mi análisis que puede sacar Néstor Lorenzo en Maturín el día martes, es que Néstor Lorenzo salga con una plantilla mezclada entre B y A. ¿Por qué? Porque los jugadores, los jugadores titulares, por más de que quieran ganar, por más de que se quieran comer a Venezuela, el caso de Johan Mojica, por cierto, el lateral izquierdo del Mallorca, que lo dijo, que con todo respeto le iban a ir a ganar a Venezuela, no tiene esa urgencia Johan Mojica en su cerebro, en su mente, de ganarle a Venezuela. No tiene ese factor natural en su mente. Deciré que fue futbolista, me podrá corregir si cree que estoy en lo equivocado cuando termine. Pero, ¿por qué? Porque Johan Mojica tiene asegurado, si mantiene su nivel, tiene asegurado un cupo en el Mundial del 2026. Si Colombia sale con un Marino Inestrosa, con un Dairo Moreno, con un Portilla, con jugadores de nivel que quieren ganarse y que tienen que ganarse su cupo de cara a 2026, que son jugadores que les va muy bien en la Liga Colombiana, por más que muchos no la conozcan, que son jugadores que están a nivel sudamericano, en Argentina, también en algunos países de Europa. Esa selección, ese equipo tiene la urgencia no de clasificar, de meterse en la lista de Néstor Lorenzo de cara a 2026. Veremos qué pasa, pero 3 años y medio, 18 partidos, 18 partidos solo para determinar quién va a repechaje, si Bolivia... En Venezuela están proponiendo algo. Le dan la autoría de la arepa a Colombia si le dejan ganar este partido. Me encanta. ¿Cómo me hubiese gustado que el sistema escolar fuese como la eliminatoria de la Conmebol? Hijo, ¿cuánto sacaste en tu examen? 3 de 10, no importa, pasé el año. ¿Cómo me hubiese gustado que así se me hubiese calificado cuando yo era un estudiante? Una eliminatoria que antes era la mejor del planeta.
por culpa de la FIFA se convirtió en una eliminatoria sumamente predecible y mediocre. En nombre de Carolina, de Desiree y de Dairon, muchas gracias. Sigan navegando en las plataformas digitales de ESPN.